Seguimos con la reforma de este baño pequeño. Después de cambiar el suelo, pintar los azulejos y montar griferías y complementos, ahora toca pintar los muebles del baño. Para ello utilizaremos una imprimación y un acabado negro de alta calidad, pero mejor verlo que contarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. El primer paso es dar un lijado a los muebles. Comenzamos desmontando puertas y bisagras para facilitar el trabajo. Los demás accesorios de anclaje también los quitamos. Pasamos la lijadora por toda la superficie de madera sin hacer demasiada presión. Se trata solo de abrir un poco el poro para facilitar la imprimación. Para el lijado utilizamos un disco de grano de 180. Antes de colocar la cinta de carrecero y de pintar, limpiamos bien la superficie lijada con un paño húmedo. Ahora colocamos la cinta para no manchar el espejo. Ya tenemos listos los muebles para dar la imprimación. Utilizaremos una imprimación antioxidante multiadherente al agua, con una excelente adherencia sobre gran variedad de superficies férreas y no férreas, y un gran poder de cubrición y capacidad selladora. Es repintable con pintura plástica en base a agua y en esmaltes sintéticos. También se puede dejar como acabado en superficies. Aplicamos una capa fina para cubrir completamente el mueble. Esta imprimación puede diluirse hasta un 10% con agua si es necesario, aunque en nuestro caso no lo es. Del mismo modo, dado que el color final no será el aplicado en esta etapa, no es necesario dar una segunda capa. Aplicamos también la imprimación en el espejo igual que en el mueble.
Terminada de aplicar la imprimación y después de dejar secar 24 horas, podemos aplicar el color definitivo a los muebles. Para conseguir el acabado deseado en negro mate utilizamos un esmalte al agua multisuperficie, una pintura antihumedad que es transpirable al vapor de agua e inodora una vez seca. El resultado final es un color muy jugoso y aterciopelado. Su fórmula tiene una gran durabilidad en el tiempo y una buena resistencia. La aplicaremos dando una capa fina y extendiendo bien sobre el sentido de la veta. Gracias a su poder de cubrición no es necesario dar otra capa. En las zonas difíciles nos ayudaremos con un pincel suave para no dejar marcas. Una vez pintado, volvemos a preparar los muebles para ser colocados de nuevo en su sitio, colocando los herrajes y quitando cinta. Ya tenemos los muebles terminados y pueden ser colocados en su sitio. Comenzamos colocando el espejo, que solo es colgarlo con los tornillos. Ahora colocamos los muebles, que este sí hay que nivelar la posición de los anclajes para dejarlo bien. Colocamos la puerta de cristal sujetando las bisagras. Y colocamos los pivotes para colocar las baldas de cristal. Y este es el resultado. Un espejo y un mueble elegantes en color negro acorde con las demás decoraciones del baño. En el
próximo vídeo te contaremos un truco para no romper los azulejos al taladrar sobre ellos, y qué tacos utilizar que soporten el peso del lavabo. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de esta renovación. Asegúrate de suscribirte para no perderte la siguiente etapa del proceso. Nos vemos en el próximo vídeo.